¿Cuándo ha sido la última vez que dijiste no sé y te sentiste bien al decirlo? Te pregunto esto porque hoy en día es muy típico verlo en situaciones muy cotidianas, por ejemplo en el trabajo, que alguien te pregunte algo y no sepas decir o no sepas, mejor dicho, la respuesta y prefieres inventarte algo y salir del paso antes que admitir que no lo sabes. O cuando estás en una conversación en la que se está opinando sobre un tema concreto, tú dices tu opinión, pero en realidad te das cuenta que esa opinión está ahí, si forma parte de ti, pero ni siquiera te has planteado si es algo tuyo o simplemente implícito de las creencias con las que has vivido a lo largo de la vida. Incluso esto pasa también a nivel profesional, es decir, un médico que, por ejemplo, te da un diagnóstico y al poco tiempo te das cuenta que ese diagnóstico era erróneo y lo que te sucediera otra cosa. Quizás nos podríamos haber planteado, oye, ¿no era mejor que si no sabía exactamente qué me pasaba, que me dijeras no lo sé? O ante los ojos de la sociedad hoy en día eso hubiera quedado muy mal. Al final vivimos hoy en día en una cultura en la que decir no sé suena como a derrota. Pero lo que nadie te dice es que en realidad esa incapacidad de demostrar que no sabes algo, de demostrar tu ignorancia sobre un tema concreto, te puede salir muy caro. ¿Pero de dónde viene esto? ¿Cuál es la raíz del problema? Bueno, uno de ellos, o una de esas raíces del problema, es precisamente la incapacidad que tiene el cerebro para cuestionarse sus propias creencias. Es decir, para el cerebro es mucho más sencillo establecer una respuesta en base a sus propias creencias y contextos e información que tiene, aunque sea inventada e incluso sacada un poco de la deducción, antes que cuestionarse sus propias creencias, si realmente son ciertas o tienen fundamento. De hecho, esto está documentado, es decir, hay estudios que demuestran que personas que dicen estar al 90, 95, 100% seguras de que algo que te están diciendo es real, acierta en promedio un 75% de las veces. Incluso en algunos estudios en el que se valora esto, el grupo más seguro acierta un 51% de las veces. Vale, pero más allá de estudios y demás, o sea, ¿cuáles son las razones que llevan a que hoy en día parece que decir la palabra no sé es como casi que un pecado? Lo primero es el ego, porque decir yo sé esta respuesta de alguna forma te da estatus social. Y porque tenemos que pensar que el cerebro confía mucho más en alguien que le da una respuesta con seguridad, independientemente de si esa respuesta es real, está inventada o es equivocada. Esto, por ejemplo, lo vemos hoy en día pues, con la política. O sea, ¿cuántas veces vemos a políticos con mucha seguridad dando ciertas respuestas, diciendo ciertas cosas en televisión, cuando sabemos de sobra que son todas mentiras o incluso que se la ha pillado mintiendo muchísimas veces? Sin embargo, sigue habiendo muchas personas que apoyan y se creen eso que cuentan esos políticos precisamente por el hecho de transmitir algo, su verdad, transmitirlo con seguridad. El segundo punto es lo que te comentaba antes. Para el cerebro es mucho más costoso el cuestionarse sus propias creencias que entrelazar con su propio conocimiento una posible respuesta y dar esa respuesta, antes que cuestionar si lo que está pensando, la respuesta que está dando, es totalmente cierta o no. Y el tercer punto muchas veces puede ser la falta de retroalimentación, es decir, si vives en un contexto en el que no sueles escuchar diferentes opiniones sobre un tema concreto, asumes que la opinión tuya es la correcta o que el pensamiento que tienes sobre algo es el correcto, independientemente de si te lo has inventado con respecto a tus vivencias o no, o tiene fundamentos. Pero en definitiva lo que hay es una trampa cultural para presionarte de alguna forma a ser una persona que lo sabe todo o que no es una persona que cae en la duda, es decir, que no tiene ciertas lagunas o cierta ignorancia sobre temas concretos. Porque, como digo, para el cerebro es mucho más fácil confiar en alguien que se muestra seguro, aunque lo que esté diciendo sea una total mentira. De hecho, piensa en algo que seguro que te ha pasado. Piensa en ese padre, ese familiar, ese jefe que siempre tiene una respuesta para todo. Que cuando algo le sale mal, tiene una explicación sobre algo que ha pasado de forma externa, que no tiene nada que ver a que él se haya equivocado. Y que cuando alguien le corrige o intenta pensar de una forma diferente, pues lo que piensa es que esa persona pues, no conoce bien o no tiene el contexto sobre lo que está hablando y por eso opina de esa forma. Fíjate en una cosa, Sócrates era considerado uno de los filósofos que más sabio era, o sea, el que más conocimiento tenía. Y precisamente era el único que reconocía su ignorancia. Y esto de hecho sucede en este tipo de personas que lo creen o creen que lo saben todo. Normalmente son arrogantes. Se dice de hecho que la ignorancia es muy atrevida
Y precisamente ese exceso de arrogancia viene por esa autopercepción que tienen de creer que lo saben todo. De hecho, creen que lo saben todo porque no tienen las herramientas muchas veces adecuadas para entender y ver su propia ignorancia sobre ciertos temas. Así que si esta presión social te hace precisamente el actuar de esa forma, es decir, inventarte de alguna forma respuestas de ciertos temas, en vez de decir que no lo sabes, déjame decirte que el conocimiento requiere humildad. Es decir, para tú poder aprender cosas nuevas, tienes primero que reconocer que no las sabes. De hecho, habrás escuchado muchas veces esta frase, ¿no? La de solo sé que no sé nada. ¿Cuándo aparece esto? Aparece cuando empiezas a tener un conocimiento tan profundo y tan extenso en tantos temas, empiezas a ramificar muchos temas que antes no conocías, empiezas a ver que hay un mundo muchísimo más grande del conocimiento reducido que tú tenías antes, y ahí es cuando dices, ostras, me abrumo porque hay tantas cosas que no sé, que mi sensación ahora, después de estar muchos años estudiando un tema en concreto, es que parece que no sé nada. Eso es la verdadera humildad y eso es lo que te acerca realmente a las personas. El reconocer muchas veces que no lo vas a saber todo, pero incluso que tienes iniciativa por aprender. Es decir, no es lo mismo decir no lo sé y quedarte callado a decir no lo sé, pero voy a investigar sobre ello y te doy una respuesta. Ahí cambia las tornas. Y es más, te cuento una anécdota. Hace unos meses me contactó una persona para ver si podemos ayudarle a trabajar en su tienda online. En este sentido, para llevar todo su marketing y demás. En este sentido, estuve analizando qué es lo que ellos necesitaban según su punto actual, y precisamente lo que noté es que en el punto en el que ellos estaban necesitaban otra serie de profesionales diferentes, no lo que nosotros podíamos ofrecerles. En este sentido, ¿qué es lo que hice? Pues lo que debía hacer, que es asesorarle y decirle, oye, mira, yo en estos temas, yo no controlo, yo no sé, porque realmente este no es nuestro campo. Yo lo que te aconsejo es que llegues o busques a personas que son expertas en X e Y, que ellos son lo que realmente tú necesitas ahora y lo que realmente te pueden ayudar. Bueno, pues el efecto que causó esto en la persona es precisamente uno de sorpresa, porque estamos tan acostumbrados a que alguien, más que ayudarnos, asesorarnos, nos tenga por narices que vender algo, que el hecho de que yo no solo no le vendiera nada en concreto porque no lo necesitaba dentro de lo que yo tenía, le llamara la atención, sino que encima le di como la solución a lo que necesitaba, es decir, qué tipo de profesional tenía que buscar para su caso concreto. Eso le llamó la atención y el efecto que generó fue totalmente positivo, muy contrario de lo que podríamos pensar, que a lo mejor yo debería haber reaccionado de sí, nosotros podemos hacerlo y te digo que sí, y ahora yo ya me busco las vueltas como pueda para encontrar profesionales que pudieran darle ese servicio. No, la realidad es que si no podía ayudarle o no sabía de qué iba lo que él necesitaba, pues nosotros no podríamos hacerlo. Eso generó, por un lado, ese efecto, como digo, de sorpresa y de gratitud, porque veía realmente que lo que hacemos es ayudarle. Y lo segundo que generó es confianza. ¿En qué sentido? Si esta persona se relaciona con alguien que puede necesitar en ese momento el servicio que nosotros tenemos, ¿crees que no nos va a recomendar? Por supuesto. ¿Por qué? Porque vi una persona transparente, honesta, que en este sentido lo que hacía era asesorarle. Así que no pienses más que el decir no sé algo que no sabes te hace menos inteligente, te hace menos sabio, te hace tener menos estatus. Porque la realidad es que te puede abrir puertas y generar confianza más de lo que crees. No tienes por qué saberlo todo, por mucho que nos hayan enseñado que sí que tenemos que saberlo todo. Y ahora te doy 2 tips que puedes aplicar y que te pueden servir. Uno es diferencia el no saber como algo que realmente no sabes a el no sé como debilidad. Es decir, identifica si algo no lo sabes y por tanto tienes que aprenderlo o en este sentido no es tu campo, o si en algo dices no sé porque te sientes inseguro sobre un tema concreto y prefieres diciendo no sé el quitarte de la ecuación. En uno es fortaleza, porque entiendes que no sabes pero puedes aprender de ello. En otro es debilidad, porque te sientes inseguro y te quieres quitar del medio. Y 2, rodéate de personas que te contradigan.
¿Por qué? Porque todas las personas que te contradigan te van a hacer pensar y replantearte tus propias creencias. Y en el momento en que te las replanteas, no significa que tengas que cambiar de opinión, porque a lo mejor te las replanteas y dices, no, después de replantearlo, creo que estoy convencido, para mi criterio creo que estoy convencido de que esto que yo sé o esto que yo pienso sobre un tema concreto es acertado, está bien. Sino que lo que consigue este efecto de rodearte de este tipo de personas es que al final generes un criterio muchísimo mayor, muchísimo más enriquecido sobre muchos aspectos de la vida. Así que este punto también es importante. Así que recuerda que aunque vivamos en una cultura que premia la confianza y castiga la duda, la verdadera fortaleza no es nunca dudar, sino saber cuándo y en qué dudar exactamente. Y entender que el no sé no es el final del pensamiento, sino el conocimiento y la apertura de puertas hacia nuevo conocimiento.